Vamos a leer la palabra del Señor Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1, versículo 9. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al versículo 9. Lo voy a leer y usted va a seguir ahí la lectura conmigo. Quiero que leamos con mucha atención, porque este versículo o este pasaje contiene la información de lo que vamos a considerar. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Versículo 2 del capítulo 5. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Oiga, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor Jesús, Padre del cielo, ministranos, háblanos en esta noche. Señor, que tu palabra llegue con poder, que tu palabra llegue con unción, Señor, que tu palabra toque nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión voy a hablarles sobre un tema que he titulado 3 acontecimientos mundiales que van a sacudir al mundo. 3 acontecimientos mundiales que van a sacudir al mundo. El pasaje bíblico que acabamos de citar contiene la revelación de los próximos sucesos escatológicos que de seguro van a sacudir y a estremecer al mundo entero. El versículo 1 inicia diciendo, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Verdad que así es el versículo? Tengo 2 traducciones bíblicas que dicen de la siguiente manera, hablando del mismo versículo. La primera traducción habla a manera de pregunta diciendo, escuche: ¿cuándo sucederá esto? ¿Cómo será? Sobre esto, hermanos, no necesitan que les hable. La segunda traducción bíblica dice: hermanos míos, no hace falta que yo les escriba acerca del día, escuche, del día y fecha exacta en que todo esto ocurrirá. A la luz de estas escrituras surge una pregunta: ¿de qué tiempo y de qué fecha está hablando el Espíritu Santo?
¿Qué es lo que va a ocurrir? Para entender esto, es necesario mirar el antetexto de este texto. Y este lo podemos encontrar en el capítulo 4, un capítulo antes. En el versículo 16 nos viene hablando de algo. 4:16. Dice, porque el Señor mismo, oiga, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y luego el versículo 1 del capítulo 5, que es el que estamos tomando, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Según esta lectura, la fecha y tiempo que mencionan estos versículos es refiriéndose al momento exacto en que la iglesia va a ser arrebatada. Y el acontecimiento es nuestra reunión con el Señor en el aire. Por eso el versículo 2 dice, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. La traducción bíblica al lenguaje sencillo dice, ustedes saben muy bien que el Señor Jesús regresará el día menos esperado como un ladrón en la noche. A partir de este momento tenemos el primer acontecimiento profético. Este acontecimiento profético va a sacudir al mundo. Es algo que va a traer terror. Es algo que va a traer miedo. Algo que va a traer accidentes y muertos. Algo que va a traer desaparecidos por todo el mundo. Y que según las señales de los tiempos dadas por las Escrituras, estamos próximos a presenciar este momento. Este acontecimiento es el arrebatamiento de la iglesia y nuestra reunión con el Señor en el aire. Es el primer acontecimiento profético que está a punto de suceder. Algo que va a ocurrir en diferentes tiempos y horarios, en todo lugar del mundo donde esté un cristiano verdadero. ¿Sabe qué dice Mateo 24:28? Donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Lo que el versículo dice es que el Señor va a llegar a todo lugar y a todo rincón del mundo por los suyos. Luego el versículo 40 de San Mateo 24 dice, hablando del arrebatamiento, dice, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Ahí menciona los dos tiempos, campo, que es en el día, y molino en la mañana. Pero también dice en otra parte que estarán dos durmiendo, el uno será tomado y el otro será dejado. En otras palabras, el arrebatamiento de la iglesia sucederá de noche, en el día y en la mañana. Donde quiera que haya un cristiano, allá llegará el Señor por él. ¿Cómo va a suceder esto? Según 1 Corintios 15:52, va a suceder a la velocidad de un abrir y cerrar de ojos. Y aunque nadie va a ver el momento en que la iglesia va a ser arrebatada por la velocidad que se van a dar las cosas, y porque el Señor solo descenderá hasta las nubes, según 1 Tesalonicenses, que ya lo leímos, déjeme decirle
que aunque las personas no van a ver el momento en que nos vamos con el Señor, sin embargo, el ruido y el escándalo que esto va a generar por todo el mundo le va a anunciar a las personas que sin duda algo ha sucedido en la tierra. Amén, amén, amén. San Mateo 24, 38 y 39 dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, haga el cuento en diciembre, casándose y dando en casamiento. Mira esta palabra, hasta. ¿Ves? Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mire la palabra, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús dice que cuando Él venga, la tierra va a estar como en los días de Noé. La gente estaba comiendo, bebiendo y no entendieron hasta. No entendieron hasta. Al parecer algo tuvo que suceder. Algo tuvo que suceder. Ellos estaban en sus deleites mundanos. Ellos estaban comiendo y bebiendo. Pero a la vez estaban conscientes de que Noé construía un arca. A la vez estaban conscientes de que Noé les venía anunciando de que iba a venir un diluvio. Pero ellos no lo tomaron en serio, sino hasta el momento en que Noé entró en el arca. Así también, dice el Señor, será la venida del Hijo del Hombre. Muchas personas no creen que la iglesia va a ser arrebatada. Muchas personas creen que van a vivir eternamente en esta tierra. Por eso no se preocupan por su salvación ni hacen nada por agradar a Dios. Pero muchas personas también son conscientes de que nosotros venimos anunciando que en cualquier momento nos iremos con el Señor Jesucristo. Pero la gente no hace caso. Pero va a llegar un momento cuando la iglesia sea levantada que va a venir un hasta de terror al mundo. Hasta ahí dejarán de gozar. Hasta ahí dejarán la rumba. Hasta ahí dejarán de confiar en las riquezas. Hasta ahí empezarán a preocuparse por su vida y su salvación, mirando cómo huir del anticristo, cómo huir de su marca, cómo huir de los demonios y de la tercera guerra mundial. Pero como en los días de Noé, ya será tarde. Ya será tarde porque la iglesia se ha ido. Los otros dos acontecimientos, siguiendo el mismo orden cronológico de Pablo al escribir sobre este asunto, están escondidos y revelados en el versículo 3 que estamos considerando. Primera de Tesalonicenses 5:3. Ahí hay dos acontecimientos que están a punto de suceder. 5:3. Mire, que cuando digan paz y seguridad, ese es el primero, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ahí hay dos acontecimientos. Estos sucederán en el mismo orden que el apóstol Pablo los menciona después del arrebatamiento de la iglesia. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. La traducción Peshitta, mire cómo dice: y cuando ellos digan shalom y seguridad, entonces repentinamente llegará, mire, sobre ellos la destrucción como dolores de parto a una mujer embarazada, y no escaparán. Vamos a profundizar bien el texto, por favor. Si usted analiza bien el versículo, si lo está leyendo, el versículo habla no de todos. El versículo habla de unos ellos, ¿cierto que sí? Vendrá sobre ellos, no sobre todos, sobre ellos. O sea, el versículo está hablando de un grupo de personas directamente. ¿Sí entiende esa parte ahí? Cuando ellos digan paz y seguridad, ¿quiénes son ellos?
¿A quiénes vio Pablo por el Espíritu Santo haciendo un tratado de paz? Porque dice, cuando ellos digan paz y seguridad. ¿Sabe a quién vio Pablo? Pablo de seguro vio a la ONU. Esos son ellos. Israel, la ONU, tratando de llegar a un acuerdo de paz con los palestinos para poner fin al conflicto en Oriente. Daniel 9, 26, 27. Vamos a la profecía bíblica porque ya vamos a empezar a meternos más en este tema. Daniel 9, 26 y 27. Dice que será el anticristo quien dirigirá y confirmará este acuerdo de paz. Daniel capítulo 9, versículo 26 y versículo 27. ¿Están ahí ya? El versículo 26 dice, hablando del Señor Jesús: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Está hablando proféticamente del momento en que el Señor murió, mas no por sí. Y aquí viene una profecía, escuche. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Dos palabras: el pueblo y un príncipe. ¿Quién es el pueblo? ¿Quién es el príncipe? Porque va a venir un pueblo y dice que van a destruir ¿a quién? La ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. Y el santuario. ¿Cuál santuario? El templo sagrado. Y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27, aquí viene el tratado de paz, que es el que dice cuando digan paz. Y por otra semana, 7 años, que es la que falta, la última semana, ni es que la semana después del arrebatamiento de la iglesia empieza a contarse esa semana. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Pero a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, que es la abominación desoladora que menciona Mateo 24, cuando el anticristo se siente en el templo y diga: yo soy Dios, adórenme. Cuando llegue la abominación desoladora y venga la consumación sobre lo que está determinado. Vamos a retomar entonces. El pueblo que ha de venir, el pueblo que ha de venir a destruir la ciudad, Jerusalén, y el santuario, el tercer templo, ese pueblo fue Roma. En la historia fue Roma quien vino y destruyó el santuario, el templo sagrado. Lo destruyó en el año 70 bajo las órdenes de Tito Flavio. Sin embargo, este es el pueblo. Pero entonces, ¿quién es el príncipe que ha de venir? Porque dice el pueblo de un príncipe que va a venir. El pueblo es Roma. El príncipe que va a venir y que va a hacer un tratado de paz es el anticristo, el cual, según este versículo, saldrá del continente europeo. Pues de allá es Roma, ¿verdad? Luego el versículo 27 dice que va a confirmar un acuerdo de paz. Dice el 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Sabe qué dice una versión bíblica que tengo acá? Durante una semana, ese gobernante, escuche, sellará una firme alianza con muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Son los hijos de Ismael, los palestinos. A la luz de todo esto, el Espíritu Santo está hablando del segundo punto de este estudio, el cual será un tratado de paz entre Israel y palestinos. Un tratado de paz entre Israel y palestinos. Sin duda alguna, escucha esto, iglesia, la guerra entre estos pueblos se va a aumentar. El nombramiento de Jerusalén como capital de Israel
en cumplimiento a la profecía de Zacarías 12:2. Vamos a Zacarías 12:2, porque nombraron a Jerusalén como capital de Israel, y resulta que la Biblia ya viene hablando de eso. Zacarías capítulo 12, versículo 2. He aquí yo pongo a Jerusalén. ¿A quién nombraron como capital de Israel? A Jerusalén. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. Pregunta, ¿cuáles son los pueblos que están alrededor de Israel? Los palestinos, los árabes, los musulmanes. ¿Qué pasó cuando nombraron Jerusalén capital de Israel? No empezaron ellos a temblar. No empezaron ellos inmediatamente a reaccionar y a moverse. Pero ¿qué dice? ¿Qué consecuencias va a traer el que hayan nombrado a Jerusalén como capital de Israel? ¿Sabe qué dice el versículo que estamos considerando? Dice, en el sitio contra Jerusalén. ¿Qué es un sitio? Es cuando una ciudad es rodeada para ser atacada. Mire, le estoy diciendo las noticias anticipadamente. Le estoy diciendo algo que van a ver en las noticias, y hoy se le está dando a usted la primicia en este lugar. El haber nombrado a Jerusalén como capital de Israel va a traer como segunda consecuencia que los musulmanes rodeen esa ciudad para atacarla. Y dice, y aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. ¿Cuáles son todos los pueblos que menciona ahí? La ONU, Organización de Naciones Unidas, que no saben qué hacer con esta situación. Todos los que se la carguen serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se van a juntar contra ella. ¿De qué está hablando ahí? De la Tercera Guerra Mundial. De la Tercera Guerra Mundial. El día que se junten contra Israel las naciones por causa de Jerusalén, para tratar de quitársela a los judíos a fin de devolvérsela a los palestinos, y se ve a Israel sin el apoyo de Estados Unidos para ese entonces, porque en otros estudios yo ya les he dicho que proféticamente Estados Unidos no entra en la Tercera Guerra Mundial. Él desaparece antes. Y cuando Israel se vea sin el apoyo de Estados Unidos y descubra que el anticristo no era su Mesías, que los engañó, ellos se van a sentir tan solos, escuche esto, que van a tener que mirar en oración a la cruz. Van a tener que mirar al que crucificaron. Cuando venga la guerra sobre Israel y no tenga el apoyo de Estados Unidos y el anticristo los engañe, Israel tendrá que reconocer que el que vino y crucificaron en la cruz era el verdadero rey de ellos. Y en oración se volverán y mirarán a la cruz. Y cuando ellos se arrepientan y se vuelvan a Dios, dice la Biblia que el mismo Dios se levantará de su trono y peleará contra esas naciones para defender a su pueblo Israel. ¿Dónde dice eso, que Dios se va a levantar y que todo eso va a pasar? Versículo 9, versículo 10 de Zacarías. Ahí mismo está la profecía. Versículo 9 dice, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. ¿Quién las va a destruir? Dios. ¿Sabe qué dice en una versión? Ese día yo destruiré sin piedad a todas las naciones que hayan atacado a Jerusalén. Versículo 10, mire qué profecía. Y derramaré sobre la casa de David. ¿Y sobre dónde? Sobre los moradores de Jerusalén. Amén. Espíritu de gracia y de oración. ¿Y qué van a hacer en esa oración? Mire, mirarán a mí, a quien traspasaron. Ahí hay unicidad, porque el mismo Jehová está diciendo, mirarán a mí, a quien traspasaron. Y resulta que al que traspasaron fue a Jesucristo.
Para los que dicen que Jesucristo no es el mismo Dios, ahí tienen para que expliquen ese versículo. Porque Jehová, que es Dios, está diciendo que van a mirar a mí. Él no dice mirarán a mi hijo. Mirarán a mí, a quien traspasaron. O sea, cuando Israel se arrodille, van a mirar a la cruz del Calvario y van a ver a Jesucristo. Y dice que cuando lo vean van a llorar amargamente como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y luego dice, hablando esto de un arrepentimiento sincero, en el capítulo 14, versículo 8 y versículo 9, están ahí, 14, 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Verso 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Cuando Israel se vuelva a Dios y muestren lágrimas y arrepentimiento, Dios se va a levantar de su trono. Dios va a venir y va a pelear contra esas naciones, los va a despedazar y va a establecer un reino aquí en la tierra, un reino conocido como el reino milenial. Y en aquel día dice que el Señor será el único Dios y su nombre, o sea Jesús, será el único nombre del Rey mundial. Ahora, ¿cuál es nuestro tercer y último punto? Nuestro tercer y último punto es la reunión de naciones contra Jerusalén, la guerra. Mire, hermanos, no es casualidad, y presten atención a esto, no es casualidad en Dios que a pocos meses de la nación de Israel cumplir 70 años de haber sido reconocida como Estado, la higuera florecida de San Mateo 24:32, no es casualidad que se nombre Jerusalén como capital de Israel. ¿Usted sabía eso? No es casualidad. ¿Cuánto tiempo duró Jerusalén en Babilonia antes de salir del cautiverio? 70 años. Exacto, léase Jeremías capítulo 10 y 11. 70 años duró, que ahí fue donde Jeremías hizo el ayuno de 21 días pidiendo libertad. Y la nación de Israel va a cumplir, o prácticamente ya cumplió, en pocos días, cumple 70 años de haber sido reconocida como nación, tal como fue anunciado en Ezequiel 37, la profecía del valle de los huesos secos. Los judíos regresaron de entre las naciones a su patria de origen. A pocos años de dar por terminada la Segunda Guerra Mundial contra el alemán Adolfo Hitler, prototipo del anticristo, escuche esto, los judíos regresaron ¿cómo? ¿Cómo regresaron ellos? Como huesos secos. Usted no ha visto las fotos. ¿No ha visto las fotos de los judíos como estaban en esos centros de concentración, flacos y secos? ¿Y qué es lo que vio Ezequiel? No vio huesos secos que se juntaban y se formaba un ejército. Los judíos regresan como huesos secos, flacos, heridos y humillados a la tierra que los vio nacer. Pero allí los huesos se vuelven a juntar y les sale carne y tendones, o sea, empiezan a crecer nuevamente como potencia. Empieza a crecer una nación. La higuera volvió a brotar sus hojas y sus ramas después de que fue maldecida por el Señor Jesús en Mateo 21:19. Porque Mateo 21:19 dice que el Señor vino a buscar fruto en la higuera, pero la higuera no le dio fruto y el Señor la maldijo y la higuera se secó. La higuera es Israel. Y como Israel no aceptó al Señor, sino que lo rechazó, el Señor los maldijo. Y 70 años después de Cristo llegó Tito Flavio y los destruyó
en ese lugar, destruyó el templo y ellos se esparcieron por la tierra hasta que volvieron nuevamente a su lugar de origen. Ahora, algo que es muy serio en esto es que el Señor en Mateo 24:34, mire lo que dice. Porque estamos hablando mucho de lo que pasó allá, pero eso tiene un alcance para nuestros días. San Mateo 24:34, eso tiene un alcance profético para nosotros. ¿Sabe qué dice San Mateo 24:34? Dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Yo ya he hablado mucho de esto. No pasará esta generación. ¿De qué generación está hablando, hermanos? De la generación desde el momento que la nación de Israel en Medio Oriente es reconocida como Estado soberano. No pasará esa generación sin que sucedan unas cosas, y entre esas la venida del Señor Jesús. Amén. ¿Por qué donde habla la venida del Señor Jesús? Ahí habla. Verso 32. Mire, de la higuera aprendan la parábola. ¿Quién es la higuera? Israel. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas. ¿Cómo así? Cuando Israel surja como nación, ¿qué? Sabéis que el verano está cerca. Para los judíos, el verano era y es Cristo. Amén. Lo que la Biblia está diciendo es que cuando nosotros veamos que Israel surja como nación, todos debemos saber que el Señor está cerca. Amén. Que el Señor ya va a venir. Y luego dice el versículo: de cierto os digo que no va a pasar esa generación hasta que todo esto acontezca. O sea, no va a pasar esa generación hasta que no acontezcan unas cosas mencionadas en el capítulo 24 de San Mateo, pero también menciona la venida del Señor. ¿Cuánto dura una generación bíblica? Yo les he dicho, Salmo 90:10, 70 a 80 años. Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Estamos recapitulando algo que ya hemos visto. Si contamos 70 años, desde el 14 de mayo de 1948, cuando Israel fue reconocido como nación y Estado soberano, ¿dónde nos darían esos 70 años? Nos darían al 14 de mayo del año 2018. ¿Sí entendió? 14 de mayo del año 2018, Israel cumple 70 años. Y a punto de cumplir 70 años le nombran Jerusalén como capital. ¿Usted cree que esos son tuercas sueltas? Eso tiene un propósito. Porque por ese nombramiento va a venir la Tercera Guerra Mundial. Por ahí se va a activar. Pero la otra generación nos daría el 14 de mayo del año 2028. El Señor dijo que el cielo y la tierra pasarían, mas sus palabras no pasarán. ¿Sabe qué falta de lo que dice Mateo 24? Porque ya se predicó el evangelio, ya hubieron terremotos, ya hubieron hambre, ya hubieron guerras, ya se levantó nación contra nación. ¿Sabe qué falta que se cumpla esa profecía? Que aparezca el verano, que aparezca el Señor Jesús por la iglesia. Amén. Y cuando el Señor venga por la iglesia, se desencadena lo demás. Mire, hermanos, la situación entre Israel y Palestina se va a agudizar. Estados Unidos va a ser atacado. Yo ya lo prediqué acá en base a Jeremías 50, 51 y Apocalipsis 18. Estados Unidos va a ser atacado. Y cuando el conflicto entre los palestinos y los judíos se agudice, los musulmanes, los palestinos, judíos, árabes y las Naciones Unidas, al no estar Estados Unidos, ¿a dónde cree usted que van a mirar para que les ayuden a solucionar el conflicto?
en el oriente. ¿Sabe para dónde van a mirar ellos? Para Europa. Y cuando ellos miren a Europa buscando una solución al conflicto en el oriente, es allí donde va a surgir un líder político, un gobernante, el anticristo, quien traerá una paz temporalmente. Y como señal de que esta paz es supuestamente real, este gobernante permitirá que los judíos construyan su tercer templo sagrado. ¿Sabe qué dice Lucas 12:54? En esta versión que yo tengo, dice: cuando ustedes ven que una nube viene del occidente, dicen, lloverá. Y pronto empieza a llover. Cuando sopla el viento del sur, ustedes dicen, hará mucho calor. Y pronto empieza a hacer calor. Hipócritas, son buenos para predecir el clima, pero no se dan cuenta de todo lo que está pasando ahora en estos tiempos. Oiga qué palabra. Lo que la Biblia dice es que nosotros como personas vemos que sale una nube y se va a caer un tremendo aguacero, y así es. Y sabemos cuándo va a ser bochorno. Pero sabemos predecir el clima y no sabemos lo que está pasando en nuestros días. No sabemos por qué abdica el Papa. No sabemos por qué abdica el rey de España. No sabemos por qué nombran a Jerusalén como capital de Israel. No sabemos por qué están aprobando el matrimonio y la adopción por parte de grupos homosexuales. Todas esas cosas nos están diciendo algo, iglesia. Todas esas cosas nos están anunciando de que la venida del Señor Jesucristo está a las puertas. Amén. El Señor Jesús dijo que el día y la hora nadie lo sabe. Pero aunque Él dijo que no sabríamos el día y la hora, sí sabríamos el tiempo. Amén. Y déjame decirle, este es el tiempo en el cual el Señor está para venir por su iglesia. ¿Sabe qué dice Daniel 12:10? La gente malvada seguirá siendo malvada. Salga a las calles para que vea. La gente malvada sigue siendo malvada. Y no se darán cuenta de lo que está sucediendo. Ellos no saben. Pero el versículo 12:10 de Daniel dice, pero los maestros sabios y ustedes, dice, sí se darán cuenta de todo. Nosotros sí sabemos qué es lo que está pasando. Voy a terminar diciéndole algo. Muy pronto surgirá del continente europeo un gobernante que le va a poner fin al conflicto entre Israel y Palestina. Le va a poner fin al conflicto entre Israel y Palestina. Los judíos lo van a ver como su Mesías, como su Salvador. Pero ¿qué dice Ezequiel 38? Vamos a Ezequiel 38 para terminar ahí. Vamos a leer más que todo el versículo 10 y 11. Así ha dicho Jehová el Señor. Oiga, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, mire lo que dice. Esta gente acaba de regresar a su tierra. ¿Cuál gente está hablando ahí? Israel, que regresó, la higuera florecida. Después de haber andado dispersa entre las naciones, ya han reconstruido las ciudades que estaban en ruinas. Y ahora tienen mucho ganado y muchos terrenos. Viven en lo mejor de la región del país. Y no solo eso, dice esta versión, esta gente es pacífica y viven, oiga, tan confiada en sus ciudades. No tienen murallas, ni portones, ni cerrojos. ¿Por qué Israel está tan seguro? Porque hay un tratado de paz con el anticristo, el cual les garantiza seguridad. Pero cuando ellos estén en esa paz y en esa seguridad, el anticristo dice, vamos a atacarlos, que ya bajaron la guardia. Usted sabe que en este momento Israel tiene unos escudos de protección, que cuando le lanzan un misil, esos escudos se activan solos. Amén. Y sale eso ahí mismo e interceptan el aire lo que le ataca, lo que le mandaron, y lo destruye antes de que toque el terreno. Pero cuando el anticristo haga el tratado de paz, ellos ya van a desconectar esos misiles, van a desconectar toda esa protección, y es donde el anticristo dice, ahora sí vamos a atacarlos. ¿Quiénes lo van a atacar? ¿Quiénes lo van a atacar? La Biblia es muy clara en decir quiénes lo van a atacar. Versículo 1. Versículo 1. ¿Están ahí?
Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Go en tierra de Magó, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Go, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Verso 4. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes en todo equipados. Gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos escudos y espadas. Verso 5. Persia, tal vez usted no entiende quiénes son ellos. Cus y Fud, con ellos. Todos ellos con escudo y yelmo. Verso 6. Gomer, tal vez usted no sabe quién es Gomer. Y todas sus tropas. La casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Ahí está diciendo quiénes van a atacar a Israel. ¿Quiénes van a atacar a Israel? ¿Quiénes son esos pueblos? Se los voy a traducir. Estos pueblos hoy en día se conocen de la siguiente manera. Empiezo. Se conocen como la Unión Soviética. Go, en tierra de Magó, se refiere a Rusia y a Turquía. Magó es uno de los hijos de Jafet, según Génesis 10, versículo 2. Después del diluvio, los hijos de Jafet se establecieron en Asia Menor, en el norte más allá del Mar Negro, en el Mar Caspio. La única tierra al norte de esta área en Rusia es Rusia y Turquía. Las naciones que mencionan Mesec y Tubal, que se mencionan en el versículo 3, ¿sabe quiénes son Mesec y Tubal hoy en día? Son Moscú y Tobolski, una área rural de Turquía. El verso 5 menciona a Persia, que hoy en día es Irán y parte de Irak. Cus en la actualidad es Etiopía, parte de Sudán y Somalia. Y Fud es Libia, posiblemente Argelia y Túnez. Pero el versículo 6 menciona a Gomer. Gomer y sus tropas. ¿Quién es Gomer? Es Alemania, y sus tropas es su ejército. Lo que está diciendo Ezequiel 38 es que Rusia, Alemania, Irán y otras naciones son las que van a atacar a Israel. Y si usted mira las noticias y ve el conflicto mundial, esas son las naciones que están implicadas. ¿Quiénes están alborotados contra Estados Unidos? No son los iraníes. No es Alemania el que más judíos mató en la historia. Y ahí están los rusos. Pero ¿qué pasa cuando vengan a atacar a Israel? Versículo 8. Mire la profecía, versículo 8. De aquí a muchos días. ¿Cuáles son esos muchos días? Estos. Cuando el profeta Ezequiel escribió eso, faltaba mucho tiempo para los nuestros. Pero ¿sabe qué dice? De aquí a muchos días, estos días. Serás visitado. Oiga esa palabra. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. Vuelve y repite. Recogida de muchos pueblos. ¿Quién es la tierra salvada de la espada y recogida de muchos pueblos? Los huesos que se volvieron a juntar. Israel. A los montes de Israel, que siempre fueron de una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente por el tratado de paz. Verso 9. Subirás tú y vendrás como tempestad. ¿Cómo será ese ejército tan tremendo que vendrá Rusia? Como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Versículo 15. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Versículo 16. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días. Vuelve y repite, al cabo de los días. Iglesia, le estoy diciendo, estos son los tiempos finales. Y si la profecía dice que es al cabo de los días, le estoy diciendo, estamos a punto de presenciar el inicio
de una tercera guerra mundial. Al cabo de los días traeré sobre mi tierra. Te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Cuando esa invasión rusa suceda sobre Israel, el Señor saldrá en defensa de su pueblo. El Señor con terremotos y con una cantidad de cosas, fuego y azufre según el versículo 23, con lluvias y piedras según el versículo 22, saldrá a pelear contra esas naciones. Pero eso no va a ser algo que va a pasar allá. Eso va a afectar al mundo entero. Yo les hablé a ustedes sobre Lucas 21:34, donde dice que vendrá como lazo sobre toda la tierra. ¿Y qué? Y ninguno escapará. Cuando eso explote allá, Colombia no va a ser librado ni ninguna parte del mundo. A todo mundo lo va a alcanzar. Porque la Biblia dice que eso vendrá como lazo sobre todos los moradores de la tierra y ninguno escapará. O sea, el que se va con el Señor en el arrebatamiento se va a salvar de eso. El que no se vaya se perjudicó. Por eso dice la Biblia hasta ahí. Por eso termino con el versículo que leímos al principio, especialmente el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4 de 1 Tesalonicenses? Pero ustedes, hermanos, oiga, no viven en la ignorancia, ¿verdad? No estamos en la ignorancia de lo que está pasando. Así que el regreso del Señor Jesús no los sorprenderá como un ladrón de noche. Yo no sé si a usted la venida del Señor lo va a sorprender, pero yo estoy tratando de estar velando y cuidando mi salvación. Todos ustedes confían en el Señor Jesús, dice esta versión. Y eso es como vivir a plena luz del día y no en la oscuridad. Por eso debemos mantenernos alerta. Mire cómo dice esta Biblia, hermoso. Debemos mantenernos alerta, a ver qué es lo que dice la noticia, a ver qué es lo que está predicando el pastor. Pongámosle cuidado a eso. Mantenernos en alerta, oiga, y vivir correctamente. ¿Por qué correctamente? Porque si no vivimos correctamente, llega el Señor y nos quedamos. Y no tan despreocupados como viven algunos, dice esta Biblia. Los que viven pecando y emborrachándose sin preocuparse por el regreso del Señor Jesús. Realmente ellos viven en oscuridad. Pero nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. Por eso debemos mantenernos alerta y confiar en Dios y amar a toda persona. Nuestra confianza y nuestro amor nos puede proteger del pecado como una armadura. Y si no dudamos nunca de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como un casco. Porque Dios, oiga, Dios no nos ha llamado para castigarnos, sino para que recibamos salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hoy en la iglesia esperando al Señor. Y aunque el mundo está en sus fiestas y en su pecado, nosotros estamos aquí esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que, iglesia, esos son los 3 puntos que van a suceder. La iglesia va a ser arrebatada y va a haber catástrofes por todo el mundo. Aviones estrellados, carros accidentados, porque cristianos que manejan aviones, carros se van a ir y van a haber accidentes. Luego entra un tratado de paz en el Medio Oriente y luego detona una tercera guerra mundial. En ese mismo orden de ideas, y déjeme decirles, ya estamos en el tiempo. Lo que está pasando en el Oriente y lo que va a pasar en el año. El año 2018 será un año recordado por las guerras tan terribles que van a haber en Oriente. Así que nosotros debemos estar más preparados que nunca. Póngase sobre sus pies.